En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Historiador, profesor, docente universitario. Él es director del fanpage Pinceladas Limeñas. Gentilmente nos atiende. Ahora sí estamos, claro que sí. Buenas noches, señor Capristán, ¿cómo le va? Disculpe el problema técnico. Buenas noches, un gusto estar aquí. Correcto. A ver, díganos usted, esta publicación que se presentó anoche en la Biblioteca Nacional de Perú contribuye, sin lugar a dudas, a saber cómo ha crecido la ciudad de Lima, ¿no? La historia del lugar que nos alberga. Se ha escrito mucho al respecto. ¿Qué de nuevo ofrece la publicación que fue presentada ayer? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mire, yo tengo muchos años investigando sobre la historia de Lima, y sobre Lima se han escrito muchos libros, muy buenos también, pero hay libros, por ejemplo, que hablaban mayormente de temas temáticos, por ejemplo, los balcones de Lima, las plazuelas de Lima, las calles de la ciudad. Entonces uno podía investigar, pero se encontraba siempre con temas un poco muy directos. Faltaba algún libro que nos orientara sobre, hiciera un resumen completo de cómo Lima nació y cómo se desarrolló y cómo llegó a la actualidad, ¿no? Ese es un problema que me he encontrado con investigar sobre Lima. Y por eso decidí crear este libro justamente, en el cual se resumiera, se hiciera un compendio de toda la historia de Lima. Eso es lo que es este libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Y algo más, usualmente se piensa que la historia de Lima empieza cuando llega Pizarro y funda la capital. Y no es así. Hay una historia prehispánica muy importante aquí en este valle, que es necesario rescatar a la memoria ciudadana. Por eso este libro empieza prácticamente desde los primeros pobladores que llegan a este valle, las culturas que estuvieron aquí en este valle, y nos lleva hasta la actualidad, ¿no? O sea, dos etapas. Antes de ser Lima, este valle, la etapa prehispánica, y después de la fundación de Lima española, todo lo que ocurre aquí. Justamente eso que estamos en este libro. Correcto. Entonces, Pizarro, obviamente, cuando llega hace 500 años a lo que es hoy la capital de Perú, encuentra seguramente huacas, sembríos, caseríos, algunas viviendas precarias de lo que significa pues los dominios del cacique Taulichusco. Y digamos que así empieza Lima, pero como usted bien señala antes, el conquistador pues buscaba un lugar donde fundar la ciudad capital. Se sabe su paso que tenía por Pachacámac, en la antigua Panamericana Sur que constituye esta vía, y también que llegó hasta Jauja. Ese es el punto de partida del trabajo que usted ha realizado. ¿Es así? Sí, incluso un poquito antes hablamos un poco de la geografía, de cómo se formó la geografía de Lima, cómo se formó esta parte del continente, porque Lima se encuentra encerrada entre dos colosos, se puede decir, ¿no? El Océano Pacífico y las montañas de la Cordillera de los Andes. Entonces tenemos una franja estrecha y que a la vez es un desierto. Entonces, los primeros pobladores que llegaron aquí tuvieron que luchar para poder sobrevivir en esa zona que es bastante, el agua es muy escasa. Claro. Entonces, ese es de los primeros habitantes de esa zona, ¿no? Que a través de canales, jalando el agua de los ríos, lograron que esa zona se volviera como una especie de oasis, ¿no? Y esto fue poco a poco las culturas que aparecieron acá, como primero la cultura Lima o Maranga, después los Wari, después los Ismas, y después los incas fueron creciendo esta red de canales, hicieron que esta zona desértica se volviera una zona de amplios terrenos de cultivo, con árboles frutales, una zona apta para vivir, y por eso que Pizarro escoge este lugar aquí, porque ve que en los alrededores no había nada, o sea, había zonas con poca agua, pero aquí encontraba un oasis, ¿no? Entonces, por eso que se debe fundar Lima aquí, justamente por eso. Entonces, si Lima se funda en este lugar, Pizarro lo escoge, pero eso sí, fue porque era un lugar habitable gracias a los antiguos peruanos. Claro, obviamente la proximidad al río Rímac, al río Hablador, hace pues precisamente que Pizarro elija este lugar. Y claro, y rápidamente para que tengan una idea que nos están viendo, la Plaza de Armas, que es donde hoy conocemos, la Plaza Mayor, que luego se conoce así, donde funda Pizarro la capital, lo que había era un corral de llamas. Y las huacas, que por ejemplo la catedral está ubicada ahí, y por eso se entiende un poco la forma un poco alta que tiene la edificación. ¿Qué más encuentra Pizarro, además de lo que usted nos ha escrito, señor Capristán?
En verdad, sí, va a haber muchas huacas, pero lo que está descubriendo de cierta manera era que las huacas se encontraban más que nada por la zona de Santa Beatriz, por ejemplo, Santa Beatriz, ¿no? Y después las zonas de lo que sería Lince, sería San Isidro y Miraflores. En la zona donde está la Plaza Mayor de Lima casi no existieron muchas huacas. Hubo una idea anteriormente justamente de que hubo una serie de huacas en el centro histórico, pero no. O sea, Pizarro justamente fundó en ese lugar donde no había nada, o sea, habían campos de cultivo nada más, y las huacas estaban un poquito más a los alrededores. Ujú. Justamente se está buscando eso de un poco reconstruir ese pasado. O sea, Pizarro encontró una población aquí, distribuida en varias partes del valle, y él buscó esta zona donde fundó, atrasa la ciudad, ¿no? Y la ciudad va a estar prácticamente rodeada de huacas que poco va a desaparecer a medida que la ciudad va creciendo. Ujú. Lima crece los primeros siglos, estamos hablando, y el siglo XVI, XVII, XVIII, casi tres siglos de virreinato, y obviamente aumenta la población, inclusive se sabe que al parecer hasta 2/3, usted corríjame porque usted es el especialista, 2/3 de la población de la colonia eran personas vinculadas a la práctica de la religión católica, frailes, monjes, sacerdotes. ¿Es así, tanto así? Correcto. Y justamente como usted lo indica, la mayoría de la población de Lima era religiosos, ya que estaban en el convento, en las iglesias o en los claustros religiosos, o tenían alguna vinculación, eran Mm, personas laicas consagradas. ¿No? Algunos historiadores llaman que Lima era una especie de un convento gigante prácticamente claro. aquí en la capital, ¿no? Mm, Porque mucha gente está dedicada a la iglesia tenía mucha influencia, muchísima influencia, ujú, y de ahí que Lima va a tener muchas pues, tradiciones religiosas, como los mm, milagros, o va a ser la cuna de muchos santos, ¿no? claro, Santa Rosa, también. San Marcos, Sí, eso sí. hablando, o sea, Ujú, la influencia religiosa fue muy fuerte y marcó la historia de Lima ujú. también. Bueno, la descripción que usted ha hecho, pues ahora se entiende por qué hay tantas iglesias en lo que se conoce como centro histórico. Ya se van imaginando los televidentes que nos están viendo y también que nos escuchan. Ahora, pasa la colonia y obviamente viene la época de la independencia, inicios de la república. Lima se adapta a los cambios del mundo moderno que viene de Oriente hacia la capital del Perú. Nos estamos saltando algo importante que de repente en su narrativa, en la publicación que usted ha hecho, de repente desea agregar algo más. Bueno, sí, hay la etapa virreinal. Lima se convierte en la principal ciudad de Sudamérica. Prácticamente el resto del Perú abarcaba desde Panamá hasta Tierra del Fuego. La única parte que no era del territorio del resto del Perú era una parte de Brasil y una parte de Venezuela. Entonces Lima era la capital prácticamente de toda América del Sur, Ujú, una ciudad importantísima, una ciudad de mucha riqueza. Se mantiene así gran parte del virreinato, después entra una decadencia como consecuencia de que comienzan las ideas independentistas y Lima se convierte en pues se puede decir, la ciudad donde estaba el centro del poder español. ujú. Y por eso que las otras provincias independentistas como Buenos Aires, Quito, tenían como objetivo tomarla. Y al final se va a tomar, ¿no? Llega San Martín aquí, toma la capital, y independizando el Perú, se independiza la América prácticamente, Ujú. ¿no? Correcto. Y Ahora, después ya, bueno, sí, sí, lo escucho. sí, no, importante lo que usted dice, efectivamente, Lima se convierte prácticamente en la capital de América o de Sudamérica en este caso, pero ¿cree usted que tuvo mucho que ver su ubicación también cercana al Callao, al puerto, que era el movimiento económico pues que permitía además pues que obviamente el dominio español pues lleve riquezas al otro lado del mundo? ¿El Callao le dio una manito a Lima, nos podría decir desde su punto de vista como docente universitario? Sí, claro que sí. Justamente, bueno, Camilo Pizarro funda Lima, buscó un lugar que tuviera pues buena vegetación, buenas Mm, tierras y un puerto cerca, ¿no? ujú, Entonces, y ese puerto del Callao se va a convertir en el principal puerto de América del Sur. así es. Será la ciudad capital, principal ciudad de América y su puerto, el principal de América del Sur. Ujú, Complementaban los dos juntos, ¿no? Y hasta que ya estamos hablando ya de época cerca de la independencia, también ese ser el centro español va a ser también su punto de quiebre, porque van a después ser afectadas por esta revolución independentista, ¿no? ujú. Lima hereda mucho de España
posteriormente a la proclamación de independencia, ¿cuándo digamos que ocurre un cambio en las costumbres limeñas exactamente? Estamos hablando fines del siglo XIX o inicio del siglo XX. ¿Qué transición hay de repente, algo radical o brusca en lo que es Lima, su gente y la propia ciudad que empieza rompiendo además obviamente la muralla, ¿no? Sí, hay varios puntos de quiebre en la historia de Lima. Quizás uno importante es la era del guano. Estamos hablando de 1840, Ujú, o sea, 20 años después de la independencia del Perú. Lima seguía siendo una ciudad de vuelta con el cambio virreinal. O sea, siempre habíamos cambiado de jefe, ¿no? Ya no era el ujú, virrey, ahora había un presidente. ujú, Y pensé que se turnaban una guerra civil terrible, ¿no? Los primeros 30 años de independencia son terribles, mm, el caos que hay por el gobierno. Y ahí nomás ya viene Ramón Castilla, que es un gobernante que pone orden en lo que es lo político, y también justamente con él llega, coincidentemente, el apogeo del guano. Al haber el apogeo del guano, al haber muchos ingresos, llegan nuevas costumbres, llegan migrantes de otros países, por el proceso económico que tiene el Perú, y ahí comienza a cambiar las costumbres después en la ciudad de Lima, ¿no? ujú. Las mujeres y los hombres se vestían a la usanza española, sino más a la estancia francesa, ¿no? Ujú. Y a la inglesa también, ¿no? Entonces nos llegan nuevas influencias europeas y cambian las costumbres, cambian las comidas, nos llegan influencias de otras comidas. Entonces, se puede decir que con la era del guano hay un antes y un después en la historia de Lima. Ujú. Bueno, luego viene la Guerra del Pacífico, finales del siglo XIX. Digamos que hay una pausa ahí en el desarrollo y cambio. ¿Y a dónde voy? Inicio del siglo XX, el presidente era Leguía, y ocurre que hace poco nos hemos enterado que seguimos avanzando en la historia de Lima, por supuesto, la parte urbanista, ¿no? Santa Beatriz puede ser considerada la primera organización del Perú, porque obviamente los cambios que realiza el presidente Leguía permiten pues hacer nuevas urbanizaciones residenciales. Tenemos la avenida Arequipa, los alrededores del Estado Nacional. Ahí Lima empieza a transformarse también a lo que puede significar, o vivimos hoy ya la parte residencial. ¿Qué nos puede acotar al respecto? Sí, muy bien. Exactamente es eso. Lima estuvo rodeada por una muralla casi 200 años, ¿no? Justamente la era del guano provocó que esta se demuela Ujú, para comenzar a aprovechar los espacios que estaban prácticamente abandonados saliendo de la muralla. Entonces se construye primero el Parque de la Exposición, saliendo de la muralla. Para que tengan una idea, los que no más o menos se ubican cómo está ujú, la muralla sería más o menos lo que es la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Grau, y más o menos, no exactamente, pero algo así como el Paseo Colón, más o menos. ujú, Se den una idea, ¿no? Esa era la zona que está dentro de ese espacio era Lima, lo que está fuera de ese espacio eran campos de cultivo, terrenos de cultivo, ¿no? Zonas abandonadas. Entonces, cuando las murallas son derruidas para que la ciudad crezca, porque había una necesidad de que la ciudad crezca, había mucho dinero con la era del guano, así es. se construye, se construye se comienza, hay un proyecto para que Lima crezca. Se construye el Parque de la Exposición, ese proyecto queda trunco con la Guerra del Pacífico. Ujú, Como bien ha comentado, se paraliza todo esto hasta que acaba la guerra. ujú, Finalizada la guerra, se retoma el proyecto, Nicolás de Piérola comienza a hacer algunas obras, y después el que las va a comenzar a acelerar nuevamente es el presidente Leguía, que hace una ciudad, prácticamente él transforma totalmente Lima, ¿no? Lo que hacía el proyecto original quería, se puede decir de una manera, construir una ciudad nueva, paralela a la ciudad antigua. Esta aquí quiere anexar las dos, por eso se plantean avenidas nuevas como la Colmena, se plantean también ampliación de calles, avenidas que no existían como la Avenida Brasil. Entonces, de esa manera Lima crece de una manera diferente. ujú. Podríamos hablar y dedicarnos mucho tiempo de repente a lo que pasó a mediados de los 50, siglo XX, el siglo pasado, con la llegada de provincianos a la ciudad capital, que hoy pues se constituyen en la Lima emergente, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, que hoy se ya dejó de llamarse Cono. Pero rápidamente, hace 3 décadas aproximadamente, la ciudad capital fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos próximos a cumplir 500 años. ¿Qué reflexión no tiene usted como historiador, como estudioso respecto a la ciudad capital del Perú? Y mire, antes que nada, justo quería comentar lo que usted me dice, lo de la migración de los años 40 y 50, es otro punto de quiebre en la historia de Lima, También. ¿no? La ciudad de Lima, los gobernantes de la época no supieron, esta ciudad que estaba hecha para 2 millones de habitantes, no supieron adaptarla a lo que venía, se sabía que iba a haber una migración, Así es. era lógico, porque ocurría en todas partes de Sudamérica, Ujú, y esta migración
los habitantes de esa época tuvieron que preparar la ciudad para los migrantes llegaran. El centralismo, digamos que no vio eso con anticipación. No vio eso con anticipación y cuando se comenzó a venir no les importó tampoco, ¿no? Además. Entonces, ¿qué pasó? Los nuevos migrantes tuvieron que asentarse pues, en los lugares, en los cerros de Lima, en los arenales, o las casas antiguas de Lima, comenzaron a habitarlas, ¿no? Como siempre hay que aclarar a veces, porque a veces muchas personas dicen Lima era una ciudad hermosa y fue destruida por los migrantes. No es exactamente así, ¿no? La migración no es mala, nadie quiere emigrar de su lugar de origen, pero la gente busca una nueva forma de vida. Al no haber una política de un crecimiento de la ciudad planificado para los nuevos habitantes, la ciudad se vio asignada, se vio en cierta manera maltratada, pero no por culpa de los que vienen, sino porque no se preparó. Y eso es el problema que tenemos hasta ahorita. Hasta ahorita no tenemos pues, todo un sistema de comunicación, de guías, de trenes, de servicios urbanos. Hasta ahora se mantiene ese problema. Una ciudad ha crecido sin planificación urbana. Entonces, ese es el gran problema de Lima. Si bien Lima ha tenido etapas de gran esplendor, Lima todavía tiene un esplendor importante porque tiene un pasado histórico valiosísimo, histórico, turístico, patrimonial. Así es. Pero también tiene problemas debido a que no se planificó la ciudad. Todavía hay tiempo de cambiar esto y que los habitantes tengan una mejor calidad de vida. Sabremos, Lima tiene... ¿Sabremos cuidar los limeños este título de Patrimonio Cultural de la Humanidad? Estamos próximos a los 500 años. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, hay una frase que parece un cliché, pero es la verdad. Nadie ama lo que no conoce. Desgraciadamente, la mayoría de limeños no conoce la historia de su ciudad porque no la enseñan. Tampoco es culpa de ellos muchas veces. Y lo que hago yo y otras personas más, que también, no solamente yo, soy muchas personas que hacen una campaña de difusión por la historia de Lima, es que justamente crear una identidad entre los habitantes de esta ciudad, que la mayoría pues, son ya los descendientes de los migrantes de los años 50, ¿no? Ahora casi en Lima no hay nadie que tenga abuelos completamente limeños, ¿no? La gran mayoría tienen algún padre, abuelo, migrante. Entonces, crear una identidad entre los limeños sobre la historia de la ciudad para valorar sus monumentos, sus plazas, sus casonas, sus calles, protegerla y evitar la destrucción de esta ciudad que tiene tanto patrimonio y que usada adecuadamente puede ser un gran atractivo turístico para los limeños, para los peruanos y para los extranjeros. Nadie ama lo que no conoce, y créanme que en esta tribuna, cada vez que, por ejemplo, algún distrito de Lima cumple un aniversario más de creación política, compartimos la historia para que muchos vecinos sepan, viviendo décadas, inclusive ellos y sus generaciones no saben un poco la historia del lugar donde viven, ¿no? Al menos recordar o saber cuándo es la fecha de creación de su distrito. En fin, yo, capitán, le agrego estos minutos, y bueno, de la publicación que fue presentada anoche, su libro, La Historia de Lima, entiendo que se ha presentado ayer un primer fascículo. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede obtener? Sí, bueno, ahorita a través de nuestras redes sociales, Pinceladas Limeñas en Facebook, Pinceladas de Lima en Instagram y en TikTok, por ahí nos pueden escribir. Estamos ahorita, como recién ha salido el libro, se está ubicando en varias librerías recién, o sea, en las próximas semanas va a estar en algunas librerías ya, pero mientras tanto pueden hacer pedidos a través de nuestras redes sociales, ahí nos escriben y se los está enviando a domicilio. Y el libro es un libro, es el primer tomo de una serie de 10 ejemplares de la historia de Lima, es el primero, es un resumen de la historia de Lima. Y después vamos a tener otros ejemplares ya de temas muy específicos, por ejemplo, la historia de la Plaza San Martín, una plaza emblemática de Lima, donde ocurrió muchos hechos importantes de nuestra historia, la Plaza de la Unión, otro lugar emblemático de Lima. Así vamos a hacer 10 tomos con los lugares emblemáticos de la ciudad, con el que rescatemos a sus personajes, a su arquitectura, a su historia y a su patrimonio. Plaza San Martín Bicentenaria también. Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Es una próxima oportunidad y siempre estaremos atentos a alguna publicación que usted realiza. Muy amable. Gracias a ustedes y muchas gracias también por interesarse en estos temas tan importantes para la cultura del Perú. Muchas gracias. Recomendamos el fanpage, por si acaso, que tiene autoría Pinceladas Limeñas. Usted puede encontrar mucha abundante información al respecto. Muy amable nuevamente, hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.